Hola, soy Federico Pacheco del SOCSAT Andalucía y de la Vía Campesina. Y quiero plantear en esta intervención la utilidad y la importancia de la Declaración de Derechos Campesinos para los trabajadores y trabajadoras asalariados, agrícolas y migrantes. La Declaración de Derechos Campesinos enfoca como sujeto central de la misma a las personas productoras agrícolas a pequeña escala o que se dedican a actividades conexas como la ganadería, la pesca, la recolección, incluyendo evidentemente a las comunidades y pueblos indígenas, transhumantes y sin tierra. La inclusión de los asalariados, agrarios, incluyendo los migrantes, en la declaración fue fruto de la propia participación de estos colectivos, a través fundamentalmente del colectivo de migración y trabajo rural de la Vía Campesina y de otras organizaciones sociales y sindicales como la UITA. En un principio abordamos el debate de la necesidad y conveniencia o no de esta inclusión, dado que como trabajadores asalariados ya estábamos cubiertos por una normativa internacional, fundamentalmente los convenios de la OIT, que esta declaración podía, en su caso, reducir o limitar los derechos ya vigentes. Este aspecto se encuentra solventado por el artículo 28 de la propia declaración, que reconoce el principio de que no puede interpretarse ninguna de sus disposiciones como una reducción de derechos adquiridos o que se pudieran adquirir en otros ámbitos normativos. Los derechos campesinos son fundamentales para los trabajadores rurales debido a las condiciones laborales extremas, precarias, que se dan en la producción agraria, llegando a situaciones de servidumbre, que generan un alto grado de vulnerabilidad, que hace que esta normativa internacional sea difícilmente aplicable, por lo cual coincidimos en que era necesaria una regulación específica que amplíe y complete la protección laboral en el ámbito rural. También otro aspecto es que la dificultad de acceso a los servicios básicos en el ámbito rural, que se dan para el campesinado en general, se agrava aún más en el caso de los trabajadores rurales, muchos de ellos desplazados o temporeros, con precariedad documental, laboral, habitacional. Por otra parte, coincidimos en que para lograr una mano de obra flexible y barata en el ámbito agrario, se utiliza el desplazamiento de personas, ya sea a nivel interno o externo, y una serie de controles, de restricciones y discriminaciones migratorias que vulnerabilizan aún más a los trabajadores migrantes y les fuerzan a aceptar condiciones de explotación laboral. Por lo cual estaba claro que era necesaria una mayor protección internacional que tenga en cuenta esta vulnerabilidad específica de los migrantes como obreros agrícolas. En el camino hacia la aprobación de esta declaración, pudimos incluir el punto 4 del artículo primero, en que se reconoce como parte del campesinado a todos los trabajadores asalariados de cualquier explotación agrícola, no solo de las grandes explotaciones agroindustriales o plantaciones como estaba planteado en el principio, y que incluye también a los trabajadores migrantes indocumentados. Este último punto eh, tuvimos presiones de muchos estados desarrollados para quitarlo, pero finalmente se logró que se mantuviera y que la declaración se aplique a todos los trabajadores y trabajadoras migrantes independientemente de su situación migratoria. Sin embargo, hubo, por supuesto, aspectos importantes que no pudimos incluir, como aquello, una referencia específica en el articulado en general de las limitaciones administrativas migratorias, de los sistemas de reclutamiento y contratación, salarios dignos, vivienda de temporero y otros temas, aunque consideramos, sin embargo, que debe entenderse que están comprendidos en la regulación general. ¿Por qué es útil esta declaración para los trabajadores agrícolas? Primer lado, un logro importante de nuestra declaración
es haber alcanzado en un instrumento normativo internacional el reconocimiento de los campesinos como sujetos específicos de derecho. Y a su vez, como se integra en este artículo primero al resto de productores y trabajadores rurales, incluidos los productores asalariados, convierte a la declaración en una referencia común y en un instrumento de unidad y cooperación entre personas y comunidades con los mismos intereses y proyecto campesino, de respeto a sus derechos fundamentales como prioridad frente a los intereses y beneficios del agronegocio, los estados y las transnacionales. Otro punto fundamental es que el reconocimiento y la aplicación efectiva del conjunto de los derechos campesinos, con acceso a los recursos, servicios y soberanía alimentaria, garantizaría que los campesinos del sur pudieran tener un nivel de vida suficiente y adecuado en el medio rural y no se vieran forzados a dejar sus países, a emigrar y a aceptar, en el caso que puedan atravesar las fronteras, condiciones y salarios indignos en sus trabajos en el norte. Por otra parte, sería, con la aplicación de la declaración, y un modelo de producción agroecológica, sería viable garantizar condiciones laborales dignas a los obreros agrícolas en general. A nivel específico, podemos destacar en el articulado de la declaración diversos elementos importantes que pueden servirnos para nuestras luchas. Por una parte, entre los artículos 3 a 12, se contempla una protección general de la igualdad, la vida, la seguridad, la personalidad jurídica, la libertad de movimiento, de reunión, asociación, información, participación y ejercicio de los derechos sindicales, así como el acceso a la justicia. En el artículo 13 se establece el derecho al trabajo y en el 14 a la seguridad y la salud laborales, con independencia de que sean trabajadores temporarios, de temporadas o migrantes. En los artículos 15 y 16 se reconocen los derechos a una alimentación y a un nivel de vida adecuados, debiendo los estados fomentar, garantizar, por un lado, un salario equitativo y la igualdad de remuneración, y también, por otra parte, a fomentar el empleo rural, supervisar el cumplimiento de la legislación laboral y asignar recursos suficientes para la realización de inspecciones laborales en las zonas rurales, así como adoptar medidas contra la explotación económica y las formas contemporáneas de esclavitud y trabajo forzado, refiriéndose, entre otros colectivos particulares, a los trabajadores migrantes o de temporada. Estos derechos y obligaciones estatales deben hacerse valer frente a las nuevas situaciones laborales de esclavitud y servidumbre, como son los sistemas de reclutamiento en origen o trabajadores huéspedes, las empresas de intermediación, los alojamientos cerrados y la discriminación legal contra los migrantes. Todo esto vulnerabiliza a los trabajadores y limita su capacidad de desplazamiento, de comunicación, de afiliación a sindicatos o su capacidad de abandonar libremente su relación laboral. Y también tenemos que usar este articulado para exigir una remuneración suficiente y digna por el trabajo realizado y un sistema de protección económica asistencial para los periodos de inactividad. En los artículos 21 a 26 se reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento, y se mandata a los estados a garantizar su acceso a los trabajadores de las plantaciones, los migrantes, independientemente de su situación migratoria, y las personas que viven en asentamientos irregulares o informales. Respecto al derecho a la seguridad social, se obliga a los estados a adoptar medidas apropiadas para que todos los migrantes que trabajan en zonas rurales puedan ejercer su derecho a la seguridad social. Se reconocen asimismo los derechos a la salud y al acceso a los servicios sociales y sanitarios sin discriminación alguna, a la educación, a la cultura y a una vivienda adecuada con protección frente a los desalojos. Estos derechos consignados en la declaración tienen que ser utilizados en nuestras luchas para que en ningún caso
se deje fuera de los servicios sociales o se prive de las necesidades básicas a los trabajadores rurales, en especial a temporeros, inmigrantes, y para que se respete y fomente la interculturalidad y el acceso a la educación de sus hijos, así como que se garanticen alojamientos adecuados y asequibles fuera de los centros de trabajos sin injerencia patronal para los braceros que se desplazan en las distintas campañas agrícolas. Por otra parte, la declaración recoge los intereses de aquellos trabajadores asalariados que quieran o pretendan convertirse en productores autónomos al establecer en los artículos 17 a 20, también para ellos, los derechos a la tierra, a las semillas, a la biodiversidad y a un ambiente sano. Y en especial se consigna la prioridad de acceso para los trabajadores rurales, entre otros colectivos, a la asignación de tierras públicas. Para finalizar, nos planteamos la cuestión de cómo hacer para que esta declaración sea realmente respetada y aplicada por los estados. La Declaración de Derechos Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales viene a reforzar la normativa internacional sobre derechos humanos, aunque en un momento de debilitamiento de las Naciones Unidas y de la multilateralidad, un momento de ataque y cooptación por parte de los grandes poderes económicos y políticos globales. Por otra parte, en las últimas décadas se ha producido una grave regresión de los derechos laborales y sociales mediante reformas impulsadas por las políticas neoliberales, al mismo tiempo que se menoscaba la protección internacional de las personas migrantes y refugiadas, impulsando nuevos acuerdos para una gestión migratoria securitaria, represora y negadora de derechos para las personas, como el Global Compact aprobado en 2018 en Marrakech en el seno de la ONU, o este nuevo pacto de migración y asilo impulsado por la Unión Europea desde hace unos meses. Ante esta realidad es imprescindible que en el marco de la normativa internacional sobre derechos humanos nos apropiemos de nuestra declaración como programa político y como herramienta de unidad campesina entre trabajadores asalariados, migrantes y productores de alimentos, en alianza con los trabajadores y pequeños empresarios urbanos, a fin de exigir a los estados, con organización y movilización, su respeto y aplicación estricta, como única manera de hacer valer en los hechos la primacía de los derechos humanos sobre los intereses y beneficios de la agroindustria, las transnacionales y los estados centrales, por sobre su necropolítica en las fronteras, los tratados de libre comercio y el acaparamiento y pillaje sistemático de los recursos. Nos queda la tarea de profundizar en el conocimiento de nuestra declaración, de realizar la difusión más amplia posible y de su utilización constante en nuestras acciones cotidianas y en nuestras luchas, como manera de empoderarnos, organizarnos y avanzar en la conquista de la soberanía alimentaria a través de la agroecología, la defensa del planeta y su biodiversidad, y fundamentalmente de un modelo de producción y de vida que construya solidaridad, paz y buen vivir para todas y todos y para nuestra madre tierra. Muchas gracias.